esta hora, hermano y hermana, quiero compartirte algo que también reflexionaba en estos días. Como todos sabemos, aunque quizás no lo notamos, pero estamos en la Semana Santa. Esta es la Semana Santa donde muchos se acuerdan en este tiempo de Jesús. Muchos en este tiempo, de alguna forma, se acercan un poquito a lo que fue la historia de Jesús. Quizás algunos lo hacen históricamente, otros lo hacen espiritualmente, pero de alguna forma hay una sensibilidad mayor y creo que es una buena oportunidad para predicar acerca de esto. Hoy, domingo, estamos hablando del día de la resurrección y yo quiero poder trazar este mensaje acerca de la resurrección. Pablo decía un texto que seguramente tú también conozcas en 1 Corintios 15, 14, él decía, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y Pablo está hablando acerca de la resurrección y él dice estas palabras, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Es que de alguna forma Pablo dice, si Jesús no resucita, el mensaje que nosotros estamos predicando ahora mismo no tendría ningún sentido. La fe que hemos puesto en Jesús no tendría ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante entender la resurrección? Porque Jesús habló acerca de la resurrección. Voy a decirte varios aspectos rápidos. Jesús habló acerca de la resurrección. Él dijo que al tercer día resucitaría. Los profetas dijeron que el Mesías resucitaría. Si Jesús no hubiese resucitado, como también dijo Gamaliel, entonces su mensaje no tendría validez. En otras palabras, Jesús hubiese sido un hipócrita. Por eso sabemos y entendemos que la importancia de la resurrección en el mensaje de Jesús. Otro aspecto también es que en ese sentido nos muestra no solamente la humanidad de Jesús, sino también la divinidad de Jesús. Cómo Dios mismo lo levantó de los muertos, cómo Él mismo, dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre. Él mismo como Dios glorioso y poderoso se hizo hombre, dice la Biblia. Y la resurrección también nos habla de esto, de que la muerte no pudo retener a Cristo. Dios mismo haciéndose hombre y habitando en medio nuestra. Otro aspecto también fundamental es que cuando Jesús habla de la eternidad, cuando Jesús habla de la resurrección, no está hablando de la vida eterna. No está diciendo este tiempo que estaremos aquí será un tiempo momentáneo, pero luego vendrá la vida eterna. Hay una confianza de que un día también resucitaremos juntamente con Cristo, como dice la Escritura. Y tenemos esa confianza, pero no solamente de que tendremos esa vida eterna, sino de que también Él volverá por su iglesia. Él volverá por su pueblo. Y por eso, hermano, es tan importante que entendamos la resurrección, que entendamos el valor y la importancia de la resurrección conforme a la Escritura. La Biblia nos dice que Jesús no solamente se apareció a sus discípulos, sino que dice que se apareció a sus discípulos, se apareció a mujeres y se apareció a más de 500. Nos muestra la importancia de la resurrección. Hay personas que cuando hablan solamente hablan de la muerte de Jesús. Pero qué importante es hablar de la muerte, pero también de la resurrección. Porque la muerte no tiene sentido si no hay resurrección. Y esto es algo que tenemos que entender. Y en este día que se dice Domingo de Resurrección, también podemos recordar y también podemos predicar de la resurrección de Cristo. Y quiero que podamos ir a la palabra, a un texto que tiene que ver con esta cuestión de la resurrección y que nos va a dar algunas pautas que quiero compartirte en esta hora. Me gustaría que pudieras ir a Lucas capítulo 24, versículo 13, para leerlo en esta hora. Y la historia dice lo siguiente. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, y me encanta esta frase: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Esta es la historia de dos discípulos. El contexto, como hemos dicho, está cuando Jesús muere, pero también cuando Jesús resucita. Y dice la Biblia que estos hombres escucharon de mujeres que antes, en el capítulo 24, arriba lo puedes leer, versículos primeros, dice que fueron las mujeres al sepulcro y que no hallaron, y que tuvieron ese ángel que les dijo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y dice que estos discípulos iban de camino a Emaús. Se cree más o menos que serían unos 11 kilómetros de distancia andando por un camino. Y dice que mientras estaban en el camino, Jesús se acerca a ellos y comienza a hablar con ellos. Y dice que sus ojos estaban velados para que no viesen. Y entonces dicen que iban hablando y Jesús les preguntó: ¿por qué estáis tristes? ¿Qué platicáis? ¿Qué habláis? Y dice que empezaron a contarle todo acerca de Jesús y que ellos tenían una expectativa con Jesús. Dice en el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de este acontecimiento. Ellos tenían una expectativa y dice que Jesús les tiene que decir y recordarle: ¿no lo dijo los profetas? ¿No estaba escrito que resucitaría? Y algo interesante es que dice que cuando Él ya se iba a ir, le dijeron: no, quédate con nosotros, quédate en nuestra casa. Y entonces dice que Jesús se sienta a la mesa y coge el pan. Normalmente en el contexto judío el que partía el pan era el Padre. Pero Jesús ocupa ese lugar de Padre y dice, y parte el pan. Y entonces en ese momento dice que sus ojos se dan cuenta, el velo es quitado y se dan cuenta de que era Jesús. Y dice la Biblia que Jesús desaparece en ese momento y que ellos vuelven a Jerusalén a predicar las buenas nuevas, a darle el mensaje a los demás discípulos. Qué interesante esta historia. Y yo quiero hablarte en este sentido del desaliento. Creo que quizás si no estamos viviendo un tiempo de desaliento ahora, puede ser que en el pasado lo hayamos vivido, puede ser que en algún momento de nuestra vida vivamos desaliento, desánimo. Y muchas veces nuestro desánimo, las circunstancias que vivimos, muchas veces nuestro desánimo lo enfocamos hacia Dios. Empezamos a preguntarnos por qué Dios permite esto, dónde está Dios en todo esto. Y quiero destacar algunas cosas que me hablan de esto. Pero la primera de ellas me gusta mucho porque dice que Jesús caminaba con ellos y ellos no se dieron cuenta. Yo creo, hermanos, realmente que Jesús camina a nuestro lado en todo tiempo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Hoy quiero hablarte de promesas que Dios nos ha hablado a través de su palabra y que tienen que permanecer en nosotros.
Jesús caminaba a su lado, dice, pero que ellos no lo veían. Y esto me hace pensar que muchas veces, en los momentos de desaliento, de desánimo, muchas veces preguntamos, ¿dónde está Dios? Y yo creo realmente que si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, si nosotros caminamos como hijos de luz, si nosotros buscamos honrarle a Él, Él camina a nuestro lado. Él está a nuestro lado, aunque quizá a veces no lo sintamos, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no experimentemos esas cosas que a veces queremos experimentar, porque el ser humano es muy emocional muchas veces, pero Él camina a nuestro lado. Hay una promesa de que Él estará con nosotros todos los días. Y yo quiero apelar que en medio del desánimo tú puedas recordar esta palabra. Él camina a nuestro lado, aunque haya momentos donde no lo veamos, aunque haya momentos donde quizás no lo sintamos. No te bases solamente, hermano y hermana, en los sentimientos de decir siento a Dios, no siento a Dios. Quizás hay muchos que ahora el hecho de no ir a la iglesia es como que dicen no siento a Dios, pero Dios sigue estando contigo. Dios está en tu casa, Dios está con tu familia, Dios está en medio de su pueblo. Cuando nos reunimos a pesar de la distancia, Él está en medio nuestra. Él camina a nuestro lado en medio de cualquier circunstancia, aunque sea una situación de desánimo. Quizá nosotros no podamos entenderlo porque dice el texto, me sorprende que dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No era que de repente no veían bien, sino que había un propósito, que no le conociesen. Y esto puede parecer algo muy contradictorio, pero yo creo realmente que a veces el Señor permite que no veamos ciertas cosas para que podamos después conocerle de una forma más gloriosa, de una forma más poderosa, de una forma que transforme nuestras vidas totalmente. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay momentos donde el Señor también nos permite, o permíteme decirte, Él permanece en silencio. Hay momentos donde quizás no lo vemos, pero Él está a nuestro lado y tiene propósitos también con eso. Quizás yo no te puedo explicar exactamente por qué Dios lo hace de esa forma, pero sí que creo que Él camina a nuestro lado. Y sí que creo que Él va a mostrar algo mayor de lo que nosotros creemos en ese momento. Y eso es lo que pasó con estos discípulos. Por eso, en medio del desaliento, recuerda que Jesús camina a nuestro lado. Otra cuestión importante es que en medio del desaliento tenemos que revisar nuestras expectativas en relación a Dios. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mira, esta gente tenía una expectativa. Creían que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Pero no tenían la visión desde el concepto de pecado, de que Jesús iba a restaurar la relación de Dios con el hombre por causa del pecado, sino que ellos estaban enfocados en Israel. Ellos creían, y muchos judíos creían, que el Mesías iba a ser un revolucionario político, que los iba a ayudar a salir de la situación que tenían de opresión del pueblo de Roma. Ellos tenían una expectativa y como esas expectativas no se cumplieron, estaban tristes, estaban desanimados. Y sabes, yo creo que realmente, como te decía antes, tenemos que revisar nuestras expectativas con relación a Dios. Porque muchas veces el desánimo viene a nuestras vidas también porque tenemos expectativas erróneas en relación a Dios. Hay personas que yo he escuchado y me han dicho, yo no voy a ir más a la iglesia porque Dios no me da lo que yo le he pedido. Y tenemos que revisar si lo que le estamos pidiendo a Dios es lo que Él quiere hacer realmente, está alineado con su voluntad. Hay personas que creen que todo lo que pidan Dios se lo va a dar, y no. Hay cosas que a lo mejor Dios te dará porque considera que son buenas, pero hay cosas que Dios no te dará porque considera que no son buenas, por más que tú te quieras y por más que tú te empestiñes en que te las dé. Hay personas, yo he visto, por ejemplo, que dicen, yo quiero que Dios me dé riqueza, que Dios me dé dinero, que Dios me dé tantas cosas. Y ahora resulta que Dios no le da dinero. Y hay veces que hasta incluso le puede ir peor. Y se enfadan y dicen, ya no creo en Dios. Dios no existe porque no me ayuda en mi situación. Y Santiago decía algo muy interesante, pedís, pero pedís mal. Hay personas que a veces se acercan a Dios con muchas expectativas de que Dios haga muchas cosas, pero en el fondo lo único que hay es puro egoísmo. Puro deseo de que, como el pueblo de Israel quería que Dios lo ayudase solamente al pueblo de Israel y no miraba mucho más allá. Muchas veces nos acercamos a Dios
con la expectativa de que Dios trate solo con nosotros, nos ayude a nosotros y haga cosas para nosotros. Una expectativa egoísta. Por eso es importante que en medio del desaliento, del desánimo, también revisemos cuáles son nuestras expectativas y si esas expectativas están alineadas con la voluntad de Dios. Porque, ¿sabes? Yo creo que Dios tiene planes mucho mayores que los que nosotros pensamos. Dios tenía mucho más planes mucho más poderosos, con Israel, y no solamente con Israel, sino con toda la humanidad, que los que estos discípulos pensaban. Pero en medio del desaliento también es bueno que podamos revisar nuestras expectativas. El libro de Eclesiastés dice: en el día bueno gózate, pero en el día malo considera. Es decir, reflexiona, medita. Y tenemos que evaluar nuestras expectativas en relación a Dios muchas veces. Hay una tercera cosa que quiero destacar en medio del desaliento, que me llama mucho la atención, y está en el versículo 25. Jesús les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dice algo muy fuerte, les dice insensato y tardo de corazón para creer. Y yo creo que el desaliento muchas veces nos lleva a ser tardos para creer. Nos lleva a cerrar nuestro corazón. Nos desanimamos tanto que nos volvemos duros y nos cuesta escuchar la palabra del Señor. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen: es que estoy tan mal que no tengo ganas de abrir la Biblia. Es que estoy tan mal que no quiero ir a la iglesia. Es que estoy tan mal que no quiero ni orar. Y yo entiendo que humanamente podamos sentirnos mal, pero tenemos que entender que en los peores momentos es cuanto más tenemos que buscar del Señor. Si hay una persona que dice: yo en los momentos malos no voy a la iglesia, el concepto es erróneo. Al revés, en los momentos más difíciles, cuanto más tienes que ir a la iglesia, es cuanto más tienes que acercarte al Señor, es cuanto más tienes que ir a su palabra y a sus promesas. No cerrarnos, sino decir: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a realmente recordar todas esas promesas que tú has dado a mi vida para seguir adelante, para salir del desaliento. Y más que nunca tenemos que ir a su palabra y recordar esas promesas que son eternas para nuestras vidas. En medio del desaliento, hermano, acércate a su palabra. Hay algo muy interesante, y es que dice la Biblia que cuando estos discípulos que estaban desanimados, que estaban tristes, al principio de la historia lo hemos leído, Jesús se acerca a ellos, empieza a hablar con ellos. Llega un momento en que Jesús les va hablando de los profetas, desde Moisés, dice, y les declaraba toda la Escritura. Y en el versículo 32 dice que se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Yo creo realmente que en el momento de desaliento, si nosotros delante del Señor con sinceridad nos plantamos y le decimos: Señor, estoy desanimado, estoy desalentado, pero sigo creyendo, sigo confiando en que tú eres Dios poderoso, y nos acercamos a su palabra y empezamos a escuchar su palabra y empezamos a recibir esa palabra produce en nosotros pasión. Dice, ellos decían que había un fuego que ardía. De estar desanimados pasaron a tener un fuego que ardía. No ardía nuestro corazón cuando escuchamos sus palabras, cuando escuchamos la Escritura. A pesar de no saber lo que podamos estar pasando en los momentos de desánimo, a pesar de que quizás no sabemos ni por qué, o a lo mejor hay situaciones que nosotros no esperábamos y que vienen a nuestra vida. Sé como estos discípulos, me gusta mucho porque ellos, cuando dice que Jesús iba de largo, le dijeron: no, quédate con nosotros. Quédate con nosotros y sigue compartiéndonos de esa palabra. Hermano, en los momentos de desaliento, dile: Señor, yo estoy desanimado, pero yo quiero que tú estés en mi casa, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero acercarme mucho más a ti y quiero abrir tu palabra y esa palabra me apasione y esa palabra despierte ese fuego, recordar esas promesas. Jesús tuvo que hablarle cada una de las palabras, cada una de las promesas que él había dicho, para que salieran de ese desánimo, para que se levantaran de esa situación que estaban. Y su corazón empezó a arder. Por eso, hermano, yo quiero terminar diciéndote esto: en medio del desánimo, en medio de las circunstancias difíciles, recuerda las poderosas promesas de Dios para tu vida.
No olvides las promesas que Dios te ha dado, y la promesa más segura que tenemos en la Escritura. Pero yo estoy seguro que Dios también nos ha dado promesas a nivel personal, a nivel familiar, como iglesia. Yo esta semana, viendo estas situaciones, decía, bueno, Señor, tantas cosas que teníamos que hacer como iglesia, pero el Señor me recordaba que Él cumple sus promesas. Y que estos tiempos también, aunque puedan ser tiempos de desaliento, son necesarios en ese proceso. Porque como te decía antes, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Una promesa como la resurrección es lo que le faltó a los discípulos. Recordar que Él había hablado de que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y algo que me gusta es que hay un cambio totalmente en el corazón de ellos. De estar desanimado, de estar triste, dice que ardía la pasión. Y mira, algo precioso es que esa pasión no se quedó con ellos. Después de haber estado caminando quizá muchísimos kilómetros, 11 kilómetros, 12 kilómetros, ya ser de noche, pero dice que ellos volvieron a Jerusalén para predicar, para hablarle las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Hermanos, que Jesús haya resucitado no es solamente algo que recordamos históricamente, es algo que afecta a nuestro día a día. Podemos también resucitar espiritualmente, puede resucitar nuestro ánimo, nuestra fuerza. Creemos realmente que Dios tiene planes y que Dios sigue teniendo propósitos con nuestra vida. Por eso, hermanos, recuerda y aférrate a las promesas del Señor. No olvides las promesas que el Señor te ha dado y sobre todo agárrate a su palabra. Escudriña la Escritura. No nos cansaremos como iglesia de decir esto. Necesitamos en este tiempo conocer la Escritura. Y esto es lo que va a hacer que nuestro corazón arda. Que el Señor te bendiga y que continuemos adelante en las promesas del Señor. Un abrazo grande. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza maravillosa.